Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Los niños salen con su maestra. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Por favor, hermanos. Primera a los Corintios 13, del 8 al 12. Dice así la palabra del Señor: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dios bendiga su palabra. He titulado este mensaje el antes y el después. Primera parte, el antes y el después. A toda costa, creo que la iglesia debe buscar los mejores dones, porque así lo enseña el mismo apóstol Pablo un capítulo antes, allí en esa misma carta, capítulo 12, versículo 31. Dice el apóstol, procuren, pues, dice, los dones mejores. Pero enseguida dice, mas yo os muestro aún un camino aún más excelente, dice. Entonces, yo creo, hermanos, que el camino que Pablo muestra aquí y que es más excelente que cualquier don, es el amor. Y creo que debemos aprender a estimar este sagrado don del amor más que todos los selectos regalos que pudiéramos recibir. ¿Por qué? Porque sin importar cuán pobres pudiéramos ser en materia de talentos, el amor de Cristo habita ricamente en nosotros. Y creo que una exhortación como esta se hace muy necesaria, hermanos, porque el amor tiene un rival, siempre el amor tiene un rival poderoso. Pablo pudo haber notado que en las escuelas de Grecia, como ciertamente en todas las escuelas nuestras modernas, el conocimiento siempre se lleva los mejores premios, ¿verdad? Siempre, es el conocimiento el que se premia en las escuelas. Y con toda seguridad Pablo detectaba en la iglesia muchos celos a los que daban pie las habilidades superiores de quienes podían hablar otros idiomas, lenguas hasta angélicas había ahí entre los corintios, ¿verdad? O había celos entre los que profetizaban o hasta en los que predicaban bien. Entonces, mientras Pablo elogia la gracia del amor, pareciera poner en un lugar más bajo los demás dones, como el conocimiento. Y luego usa una ilustración que tiende a demostrar que el tipo de conocimiento del que nos jactamos regularmente, hermanos, no es la cosa más confiable del mundo. No es. Pablo, en medio de esta enseñanza grandiosa del amor, recuerda su niñez, recuerda cuando era niño. Y fíjese que esto es algo muy bueno y de destacarse en el apóstol Pablo. Y es algo que nosotros también debiéramos mantener presente, hermanos. Dicen por ahí que todos llevamos un niño adentro, ¿verdad? No deje que se muera, hermanos. No deje que se muera ese niño. La verdad es que es bueno mantenernos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando olvidamos
esto precisamente, cuando no tenemos presente que fuimos niños, nuestros afectos se pudieran de alguna manera secar, nuestro carácter se vuelve un poco agrio, ¿verdad? Irritable, inclusive nuestras opiniones pudieran ser altivas y nuestro egoísmo se torna hasta repulsivo. Esa es la realidad. Sonría, dígamelo a mí, que yo he tenido que aprender mucho de esto, hermanos, mucho. Mi cara no me ayuda, mi cara nunca me ha ayudado, pero yo he tenido que aprender. En una congregación donde estuvimos hace algún tiempo, había un hermano, creo era el encargado de los jóvenes. Después de que nos habíamos congregado por meses, un día después de que prediqué, se me acercó el hermano, un peladote así de este tamaño, disculpe usted la expresión, grandote, judoka, había estudiado judo y era un muchachote grandote. Se me acercó, hermanos, así, y luego me dijo, hermano, Dios lo bendiga. Le dije, hermano, Dios te bendiga, le dije. Y me dijo, hermano, no sé por qué, dijo, pero no me había atrevido a venir a saludarlo, dijo, porque usted como que me da miedo. Y yo dije, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi cara? Algo tengo que hacer yo con mi cara. Definitivamente. Le dije, ¿por qué, hermano? Pues no sé, hermano, dijo, no sé, dijo, pero usted me causa algo así. Dije, ay, Señor, dije, qué tristeza, de veras lo lamenté, hermanos, en el momento. Entonces, de verdad, hermanos, esto se lo dejo así de pasadita. El apóstol Pablo, fíjese bien, el apóstol Pablo, a pesar de que era quien era, a pesar de que tenía muchos logros y que los hubiera podido haber sugerido, en otra ocasión lo hizo, pero aquí no. A pesar de que había obtenido muchos títulos posiblemente, pudo haber reclamado en este momento algún grado de respeto, pero curiosamente prefiere mirar al pasado, a sus humildes principios. Y si bien, hermanos, hay sabiduría en su reflexión, para mí me da, o yo percibo en estas palabras de Pablo, un aire muy ameno, muy humilde y hasta familiar y tierno en su manera de expresar. Por ejemplo, ese versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, ¿sí? Pablo compara aquí dos etapas de su vida natural, y lo cual sirve como una parábola en cierta manera para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque en el conocimiento espiritual, el apóstol Pablo sentía que estaba en su infancia. Esa es la realidad. Su madurez, su edad adulta, plena, permanecía ante él allá en el futuro. Esa era su meta. Podía imaginar fácilmente un futuro desde el cual miraría a su yo actual como un mero aprendiz que andaba a tientas o a gatas, fíjese, en su camino. Pablo sabía que vivía todavía con todo lo que había alcanzado entre las sombras de su propia inmadurez e ignorancia, porque dice el versículo 12, ahora vemos como por espejo, dice, oscuramente. Dice, mas entonces veremos, cara a cara. Ahora, dice, conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué nos deja, este tremendo Pablo? ¿Qué nos deja a nosotros? Siendo un instrumento de Dios como el que es o el que fue. Imagínense cómo debemos pensar nosotros de nosotros mismos. Mira, aquí Pablo emplea una o dos figuras nuevas. Una es esta, la de la niñez, y la otra es esa cuando dice por espejo, como dice aquí este versículo. Vemos como por espejo. Tal vez no seamos capaces de determinar con exactitud, a qué tipo de espejo alude Pablo, ya que eran otros tiempos para los espejos. Pero dejaremos esa exposición para más adelante. Mire, a nosotros nos basta que el significado de un espejo sea obvio. Usted sabe lo que es un espejo. Pero lo que sí sabemos es que hay una gran diferencia entre ver un objeto a través de algo, de un artefacto,
ver algo a través de un objeto y la diferencia de verlo de cerca, con nuestra vista directamente. Yo sé que en ambos casos usamos el poder de la visión, pero en el último caso, cuando vemos detenidamente y de cerca, directamente, algo, tenemos mayor ventaja. Pero Pablo dice, ahora, en este tiempo, dice Pablo, de mi vida, aquí, en este mundo, vemos las cosas como por espejo y oscuramente. Esto da una idea de como si se vieran las cosas todavía como parte en secreto o en misterio. Y hermanos, nosotros hemos de reconocer que nuestro entendimiento acerca de las cosas espirituales es tan débil también que las claras verdades a menudo nos desconciertan. Las palabras que leemos en la Escritura y que nos predican para instruirnos y para formarnos son cuadros que muchas veces necesitan una explicación. Muchas veces. Los pensamientos que a veces decimos que tocan nuestro corazón y que nos conmueven, a veces son como visiones, como sueños que flotan en nuestras mentes y que necesitan ser orados, meditados y aclarados muchas veces. Siempre, hermanos, siempre será que mientras estemos en este mundo, clamaremos por una visión más clara. Necesitamos un conocimiento más perfecto. Con esto no quiero infundir desaliento en ninguna forma, porque fíjense cómo dice Pablo, que aunque tengamos muchos motivos para sentirnos niños inmaduros, ya que solo vemos por espejo oscuramente, dice Pablo, debe ser también un motivo para todos nosotros como iglesia, un motivo de regocijo, que al menos vemos algo, lo que los hombres sin Cristo no pueden ver en lo absoluto. ¿Y por qué? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias a Dios porque en efecto conocemos, pero para que sirva de freno, creo yo, para nuestra altivez, conocemos en parte, dice Pablo. Conocemos en parte. Hermanos, los objetos, las metas, los galardones que anhelamos están a la distancia. Y nosotros ahora somos un poco miopes. ¿Sí me entienden? ¿Sí me voy a explicar? Todas las cosas que anhelamos y que esperamos, las vemos a lo lejos. Como dice la carta a los hebreos, las saludamos de lejos como Moisés saludó a la tierra prometida. Pero, hermanos, las vemos muy de lejos, no las podemos poseer todavía. La revelación de Dios es amplia, es profunda, pero nuestro entendimiento aquí, en este mundo, es débil, es parcial y es superficial, fíjese. Así que, hermanos, nadie tiene de qué jactarse en cuanto al conocimiento. Hay cosas que consideramos muy valiosas ahora, pero que pronto no tendrán ningún valor para nosotros. Hay algunas cosas que conocemos o creemos conocer y presumimos mucho de nuestro conocimiento, pero cuando nos convirtamos en hombres verdaderamente, no le daremos a ese conocimiento un mayor valor del que un niño le da a sus juguetes cuando se convierte en hombre. Nuestra mayoría de edad espiritual, hermanos, está cuando lleguemos allá, ¿sí? En el cielo. Y allá vamos a desechar muchas cosas que ahora consideramos valiosas, esa es la realidad, así como un hombre adulto abandona los tesoros de su niñez. Y hay muchas cosas que hemos estado acostumbrados a ver que una vez que haya concluido esta vida pasajera, no veremos más. Cambiará toda la perspectiva. Y aunque nos deleitábamos en ellas y agradaban a nuestros ojos mientras caminábamos en esta tierra, se van a disipar, hermanos, se van a esfumar, ¿sí? Como si hubiera sido un sueño cuando despertemos allá en la gloria. Definitivamente, hermanos, no las veremos nunca más, ni las querremos ver más, porque nuestros ojos, hermanos, allá
bajo una luz más clara, ungidos con el colirio de Dios, verán visiones más resplandecientes. Y hermanos, nunca lamentaremos lo que hemos perdido ante la presencia de realidades hermosas que habremos encontrado. No es que estemos ciegos, vuelvo a repetir, como ya dije, hay también cosas que conocemos ahora y que nunca olvidaremos, las conoceremos perdurablemente, solo que en un grado más pleno, porque no tendremos más un conocimiento parcial de ellas. Hay algunas cosas, hermanos, que vemos ahora y que veremos en la eternidad, solo que allá las veremos bajo una luz mucho más clara. Entonces, en este mensaje, hermanos, voy a intentar hablar sobre algunas cosas que vemos ahora, pero que hemos de ver más plenamente y más claramente en el más allá. ¿Te parece? En esta primera parte es lo que vamos a ver. Entonces, el primer punto es las cosas que vemos ahora. Como siempre, hago la aclaración, no pretendo abarcar exhaustivamente el tema, solamente son algunos puntos aquí. Las cosas que vemos ahora. ¿Quiénes? En primer lugar, bueno, nosotros cuyos ojos han sido iluminados por el Espíritu Santo, hermanos. Entre esas cosas que el Espíritu Santo nos permite ver está, ¿qué creen? Nosotros mismos. Nos vemos a nosotros mismos. Miren, vernos a nosotros mismos es uno de los primeros pasos en la verdadera vida cristiana. La mayor parte de los hombres no se han visto nunca a sí mismos. ¿Sabía usted eso? Nunca se han visto a sí mismos. Y le voy a decir algo, esto está sucediendo inclusive hasta con algunos que se dicen cristianos y que han escuchado un evangelio distorsionado. ¿Sí? ¿Oyó bien? ¿A qué me refiero? Que les han mostrado regularmente, les han mostrado la imagen halagadora de sí mismos y se imaginan que se trata de la propia y perfecta copia suya, pero no lo es, hermano. Todos esos lugares donde hoy se predica algo tan bonachón, algo que soba las espaldas, algo que no reprende el pecado, algo que no señala la pecaminosidad del hombre, hermanos. Es un evangelio distorsionado, esa es la realidad. Ustedes y yo hemos sido instruidos por el Espíritu Santo de Dios a ver nuestra ruina, hermanos. A ver nuestra ruina por causa de la caída, ¿verdad que sí? Y nos hemos lamentado debido a esa caída. Hemos tomado conciencia de nuestra propia depravación natural. Esa es la puerta por la que entramos. No me refiero a esa puerta. Me refiero a la puerta por la que entramos a Cristo, a disfrutar de sus bendiciones, en primer lugar del perdón. ¿Cuál es la puerta? Reconocernos tal como somos, pecadores, personas caídas, personas depravadas. A lo mejor usted dice, ¿usted lo será? Pues sí, yo sí, hermanos. Yo era una persona depravada y completamente caída. Hemos sido abatidos hasta el mismo polvo, escuche bien, para poder gozar del perdón de nuestro Señor y amado Jesús. Abatidos hasta el polvo porque descubrimos nuestra pecaminosidad real y descubrimos cómo transgredimos en contra de Dios, cómo pecamos en contra de Dios. Nos arrepentimos de todo eso, gracias a Dios, y huimos en busca de refugio hacia la esperanza puesta delante de nosotros en Cristo y en el Evangelio. Sí, día a día, hermanos, esto no terminó el día que nos arrepentimos, porque día a día vemos algo más en nosotros mismos. Y yo sé que no vemos nada placentero, pero a la vez es muy útil
vernos o considerarnos a nosotros mismos. Es algo grande, hermanos, conocer nuestro vacío aún como hijos de Dios. Yo le pregunto, ¿qué sentimos siempre que declaramos ese texto, hermanos, que tenemos por lema? Hasta que, dice ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Qué sentimos cuando declaramos ese texto, hermano? Deseamos fervientemente alcanzarlo, pero sentimos incompetencia total para lograrlo, ¿verdad? Nos sentimos muy lejos de esa meta. Pues déjenme decirles que este es precisamente un progreso encaminado a recibir su plenitud, tal como lo expresó en su sermón de la montaña nuestro amado Cristo. En Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto quiere decir que si hemos de entrar al reino de los cielos, es reconociendo nuestro vacío, nuestra pobreza espiritual, nuestra incompetencia y nuestra incapacidad, y no lo contrario. Escuchen bien esto, hermanos, porque esto es importantísimo. Aunque tengamos a Cristo en el corazón y el Espíritu viva en nosotros, hemos de considerarnos diariamente como lo que somos. Personas caídas, sí, restauradas, pero todos los días tenemos que reconocer, como Pablo, que somos inmaduros, que estamos incompletos, que nos falta mucho y que mientras estemos aquí hemos de anhelar algo mejor. Enseguida el Señor Jesús en ese sermón de la montaña, el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estos versículos se han de acordar los hermanos que estuvimos en la célula viendo el tema del discipulado. Hermanos, si hemos de ser al fin consolados para siempre, ha de ser por medio de llorar por nuestra condición. Pero ¿por qué llorar? Decíamos cuando dábamos esta lección. Pues hemos de llorar por la condición de otros, sí, pero hemos de llorar más por nosotros mismos. Cada día, hermanos, hemos de derramar nuestra alma delante de Dios. ¿Usted cree que Pablo no lo hacía? Pablo lo hacía. Pablo decía: lo que quiero hacer no lo hago. Soy miserable, miserable hombre de mí. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Esto es un lamento del apóstol. Esto no es nada grato. Pablo no oculta, la Escritura no oculta las luchas de este hombre de Dios. ¿Por qué llorar? Hermanos, es algo importante descubrir nuestra debilidad. Es más, es un paso esencial para nuestra participación de la fortaleza divina. Yo supongo que entre más vivamos, más nos veremos a nosotros mismos, y probablemente lleguemos a la conclusión a la que llegó este hombre tan sabio cuando en Eclesiastés capítulo 1 versículo 2 dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y es que entre más descubramos cosas de nosotros mismos, más nos sentiremos enfermos de nosotros mismos y diremos como Job: he aquí yo soy vil, dijo Job, ¿qué te responderé? Mi mano pongo, más bien, dijo Job, sobre mi boca. Hermanos, esto es lo que descubrimos nosotros. Ahora, estoy seguro que en el cielo vamos a descubrir que ni siquiera a nosotros mismos nos pudimos ver jamás bajo la más clara luz, hermanos. En el cielo, ahí vamos a saber todo lo que nosotros no reconocimos aquí. Porque dice ahí que aquí nos vemos por espejo oscuramente, solo como un misterio, como un profundo enigma, pero entenderemos más acerca de nosotros mismos en el cielo, hermano, de lo que nos conocemos ahora. Allá veremos, como no lo hemos visto aquí todavía, qué mal tan terrible fue la caída del hombre. Porque a veces, hermano, nosotros cuando pensamos en la caída, pensamos en aquellos primeros padres
y como que no hay correlación con nosotros. Fuimos contagiados, hermanos. Fuimos contagiados por este terrible mal que es el pecado. ¿No se ha dado cuenta? Exactamente así como le mencioné las palabras de Pablo, que a veces decimos, Señor, quiero servirte mejor, quiero consagrarme más. Y entonces nuestros pensamientos están, hermanos, allá en cuestiones pecaminosas, nuestros pensamientos vuelan con odios, con celos, con tantas cosas que no vienen de Dios. Y de repente recapacitamos y decimos, pero si yo quiero servirle más al Señor, pues ¿quién soy yo? Soy un hombre caído. Aunque Dios me haya rescatado, sigo siendo un hombre caído. Y mientras estemos aquí, hermanos, todo es como por espejo. Pero cuando lleguemos allá, hermanos, vamos a entender qué terrible fue la caída del hombre y qué terrible fue el contagio. Vamos a darnos cuenta en qué hoyo tan horrible caímos y cuán rápido quedamos atrapados en el lodo cenagoso, así como lo dice la Escritura. Allá, hermanos, veremos la negrura del pecado como no la hemos visto nunca aquí. Y entenderemos el infierno inclusive que merecíamos, porque eso merecíamos, que no se nos olvide. Gracias a Cristo, hermanos, nosotros no vamos a padecer el infierno, pero nosotros merecíamos el infierno y fuimos librados. Y nos vamos a dar cuenta allá de qué fuimos librados, como no podemos hacerlo ahora. Pero esto, hermanos, no será sino hasta que miremos desde aquella altura, tachonada de estrellas, a donde nos llevará la misericordia infinita. Cuando cantemos, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el libro de la alabanza, de la adoración. Hermanos, cuando estemos ahí, hermanos, será entonces cuando entenderemos que nuestras ropas fueron lavadas con su sangre. Y vamos a entender, hermanos, cuán negras eran las manchas que cubrían nuestra vida y cuán preciosa es esa sangre que hizo desaparecer esas manchas horribles. Ahí, hermanos, nos vamos a dar cuenta más perfectamente de esto. Quiero decir, hermano, que aquí a veces hasta despreciamos la sangre de Cristo en ocasiones, cuando nos atrevemos a pecar delante de Dios, sabiendo que ofendemos a Dios. Pero allá, hermanos, vamos a decir, híjole, qué atrevimiento el mío, cuando sabiendo todo esto me atreví a pecar. Miren, allá también conoceremos nuestro lado brillante. No se asuste, también quiero hablar de esto. Vamos a conocer nuestro lado brillante mejor de lo que lo conocemos ahora. ¿Por qué digo esto? Bueno, hoy sabemos que somos salvos y por tanto también sabemos, como dice la Escritura, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay condenación. Pero allá veremos mejor este manto de justicia, hermanos, que nos cubre ahora y que nos cubrirá entonces también. Y ahí vamos a distinguir cuán precioso es, hermanos, el manto de justicia que Dios puso sobre la iglesia. Vamos a ver que es un manto como si fuera de oro, bordado de oro refulgente, de verdad, hermanos. Sabremos ahí cuánto mejor que las perlas y las joyas que han decorado los mantos de los monarcas son la sangre y la justicia de Cristo Jesús, que se entregó por nosotros e imputada a nosotros. Aquí, hermanos, sabemos que somos adoptados, ¿verdad? Sabemos y creemos por la fe en nuestra condición de hijos. Clamamos, Abba, Padre, dice la Escritura. Pero allá conoceremos mejor en qué consiste ser los hijos de Dios. Pues aquí, hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser
dice la palabra de Dios. Pablo en el versículo 12 dice, ahora conozco en parte, dice, pero entonces conoceré como fui conocido. Así que cuando estemos allá y cuando Cristo se manifieste, como dice también Juan en su primera carta, dice, primera carta de Juan capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, sí. Dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que solo hasta entonces entenderemos plenamente lo que significa gozar de la condición de hijos. Ahí sabremos lo que es ser hijos de Dios. También la Escritura dice que hoy nosotros somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Somos coherederos. Pero tenemos una muy pobre idea de qué es aquello de lo que vamos a heredar. ¿Qué vamos a heredar, hermanos? A veces no sabemos qué vamos a heredar, pero allá, hermanos, veré las propiedades que me pertenecen. Y no solo las veré, sino que las disfrutaré de hecho. Todo cristiano tendrá una parte de la herencia inmarcesible y sin mancilla, reservada en los cielos para él, porque está en Cristo Jesús y porque es uno en Cristo. Somos uno en eterna unión, hermanos, con el Señor. Pero me temo que eso es también un misterio para nosotros, más que algo que entendamos. Eso de que estamos unidos a Cristo, hermanos, lo vemos como un sueño lejano ahora, pero allá nuestra unión con Cristo será tan notable y tan clara como la misma luz de la mañana. Allá sabremos lo que significa ser un miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, porque así dice la Escritura. Allá entenderé el lazo de la unión mística que une el alma del creyente a Cristo. Allá veré cómo, al igual que la rama brota del tallo, nuestra alma, hermano, está en unión, en una vital unión con nuestro bendito Señor Jesucristo. Así pues, algo que vemos ahora, hermanos, pero que veremos bajo una luz más clara en el más allá, es a nosotros mismos. ¿Sí? Tome su parte, tomemos nuestra parte. Mientras estemos aquí, consideremos lo que somos, pero, hermanos, pensemos y anhelemos lo que está más allá. En segundo lugar, las cosas que vemos ahora, entre las cosas que vemos ahora también está a la iglesia, la iglesia. Hoy yo sé, hermanos, que nos reunimos aquí, a veces inclusive tenemos disculpe usted, la falsa idea, la torpe idea de que la iglesia es estas paredes, estos bloques de concreto. No, hermanos, tenemos que sacarnos esto de la mente y del corazón. La iglesia, hermanos, no es el templo. Inclusive si hablamos del templo, ¿verdad? Podemos también sacar otras conclusiones. Necesitamos ver, hermanos, más claramente lo que hay acerca de lo que somos como iglesia. Sabemos que hay una iglesia de Dios, sabemos que el Señor tiene un pueblo que eligió desde antes de la fundación del mundo, así dice Pablo a los Efesios, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Creemos que los miembros de ese pueblo están esparcidos por todas las partes de nuestro mundo y en muchas otras tierras. ¿Sí creemos esto, hermano? ¿O usted cree que nomás existe la iglesia, el taller del maestro? Hermanos, hay hermanos nuestros en la fe, lavados con la misma sangre, con el mismo manto sobre de ellos de justicia, en todas partes del mundo. Pedro, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 9, hablando de las pruebas y de los padecimientos, dice que esos mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos, dice, en todo el mundo. Tenemos, hermanos, la iglesia de Dios, tenemos hermanos por todas partes. Por todas partes tenemos hermanos, familia en el Señor. Y hay muchos de estos hermanos, déjeme le digo,
que no conocemos, ciertamente. Hay muchos, inclusive, de esos hermanos que si los conociéramos, posiblemente no nos agradarían mucho, particularmente debido a sus características externas, ¿verdad? Personas de extrañas apariencias, personas de extrañas vestiduras, personas de extrañas costumbres, de un lenguaje extraño, de comidas diferentes. Pero a pesar de todo eso, la Biblia dice que es la iglesia. Teóricamente es la iglesia, hermano. Y la iglesia posee gloria. La iglesia posee gloria. Escuche esto. Sabemos que como miembros somos impulsados con la vida de Cristo como cabeza de nosotros. Sabemos que somos vivificados con su Santo Espíritu. Sabemos que fuimos redimidos con una sangre. Creemos en esa iglesia y sentimos apego a ella por causa de Jesucristo, que se ha desposado con nosotros como el esposo. Pero hermanos, cuando lleguemos al cielo, ¿cuánto más conoceremos a la iglesia? ¿Y cómo la veremos cara a cara y no por espejo oscuramente? ¿Por qué digo esto? Ahí le va. Allá, hermanos, conoceremos algo más del número de los elegidos. ¿Por qué digo esto? Vamos a conocer a más y más creyentes, hermanos, que los que estamos acostumbrados a relacionarnos en esta pequeña congregación. Y podría ser que para nuestra sorpresa, notable sorpresa, ¿qué creen? Allá vamos a encontrar entre la compañía de los elegidos de Dios a algunos a quienes en nuestro pensamiento y concepto, inclusive en nuestra amargura de espíritu, hemos condenado nosotros aquí en la tierra. Aquellos de los que hemos dicho, no hombre, este no tiene perdón de Dios, no hombre, este ni cristiano es, no hombre, allá a lo mejor no los vamos a topar, hermanos. Y posiblemente viceversa, aquellos que creíamos perfectamente que estaban en Cristo, no los vamos a ver. Entonces sabremos mejor, hermanos, quiénes le pertenecen al Señor y quiénes no le pertenecen, de lo que pudiéramos saber aquí. Aquí en la tierra, hermanos, todos nuestros procesos de discernimiento y de juicio de valor nos fallan. Esa es la realidad. Cuando nosotros juzgamos a alguien, hermano, tenemos muy terribles juicios de valor para con nuestros hermanos. Judas, el traidor, entró en la escena con los apóstoles y muchos se llevaron el chasco de su vida, ¿verdad? Jesús ya lo había dicho. Jesús en el Evangelio de Juan se dice, en el capítulo 6, versículo 70, dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, dice, y uno de vosotros es diablo. ¿A quién se referiría? Judas. Llega un momento en el Evangelio donde dice que el diablo tomó posesión de Judas, ¿verdad? Entró en él. Pero a veces, hermanos, nos vamos con la finta, ¿verdad? A veces, disculpe la expresión, a veces nuestro juicio de valor no es claro. Mientras estemos aquí tenemos que tener cuidado. Demas, dice el apóstol Pablo, Demas fue colaborador suyo. Eso es lo que dice la Escritura. Participó con Pablo en sus prisiones, pero llega un momento en que Pablo le escribe a otros y les dice, ¿saben qué? Demas, que fue copartícipe conmigo en mis prisiones y fue un gran ayudador y un gran servidor, me ha abandonado amando más a este mundo, dijo Pablo. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Allá, hermanos, conoceremos a los justos, los veremos. Habrá un rebaño con un pastor, y aquel que reina sobre el trono eternamente será glorificado por los que son de él. Entenderemos entonces lo que ha sido la historia de la iglesia en todo el pasado y por qué ha sido una historia tan extraña de conflictos y de conquista.
Pero en el futuro, hermanos, sabremos más acerca de la historia de la iglesia. Eso téngalo por seguro. Desde aquella elevación sublime y en aquella atmósfera más resplandeciente, vamos a entender mejor cuáles fueron los designios del Señor concernientes a su pueblo en el último día. Cuánta gloria a su nombre le daremos los fieles entre los hijos, hermanos, de Dios, cuando seamos reunidos, todos los llamados, todos los elegidos, todos los fieles entre los hijos de los hombres. Este es uno de los gozos que estamos esperando, ¿verdad? Dice Hebreos 12:22. Mire, hermano, el escritor a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, dice también cómo o a dónde nos estamos acercando. Esto es maravilloso. Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué siempre hablo de la sangre, hermanos? Pues porque nos vamos acercando más. Hoy la sangre de Cristo nos ha limpiado, pero cuando lleguemos allá vamos a saber el efecto de esa sangre. Todo esto será real para nosotros, hermano, pero lo deseamos, lo anhelamos, lo esperamos. Estas cosas van a suceder para la iglesia. De esta forma vamos a ser bendecidos, hermanos, cuando lleguemos allá, no solamente en lo individual, sino como pueblo de Dios. En tercer lugar, vamos a ver y conocer más sobre la providencia de Dios, hermanos, cuando estemos allá, que lo que conocemos ahora. Providencia de Dios, ¿qué es la providencia? Mire, según el diccionario, la providencia es la disposición anticipada o la prevención que mira o conduce al logro de un fin. En cuanto a la providencia divina, es esas disposiciones, esas medidas preventivas, precautorias y previsorias emprendidas por Dios para con el hombre. Eso es providencia divina. Aquí, pues, vemos la providencia de Dios, hermanos. Sí. Mientras estamos en este mundo sabemos acerca de la providencia de Dios, pero también esta está como en espejo, oscuramente. Eso es lo que dice el apóstol en el versículo 12, otra vez. Ahora vemos por espejo oscuramente. Y aquí sí voy a hablar un poquito de los espejos que había en los días de los apóstoles. Y no voy a decir mucho, simple y sencillamente voy a decir que no son obviamente el tipo de espejos claros y nítidos que existen hoy. ¿Qué eran los espejos de aquel tiempo? Eran pedazos o trozos de vidrios opacos o de metales pulidos. Eso era lo que tenían ellos por espejo. De tal forma que si miráramos nosotros a través de un trozo de esos espejos, no podríamos ver mucho, hermano. No podríamos ver mucho, esa es la realidad. Por eso Pablo usa intencionalmente esta imagen, este artefacto. Y eso se asemeja a lo que vemos ahora nosotros, hermanos, de la providencia divina. Nosotros creemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí, hermanos? A ver, vamos a ver. Hemos visto cómo obran todas las cosas para bien en muchos casos, y comprobamos en la práctica que así es. Pero aún así, hermanos, en cuanto a nosotros, se trata más bien de un asunto de fe que de un asunto de vista. No podemos decir cómo es que cada senda oscura y retorcida de nuestra vida desemboca siempre en el centro del amor de nuestro Dios. No sabemos. A veces decimos, yo pasé por esta experiencia ya me la sé para la próxima. No, para la próxima Dios va a ser más retorcido el camino, tal vez.
Pero la providencia de Dios, hermanos, siempre es hacernos bien, ayudarnos, bendecirnos, hacernos crecer, ir a ese tipo de metas. No percibimos todavía, hermanos, cómo hará Él para que esas oscuras etapas de tribulaciones y aflicciones que le sobrevienen a su pueblo realmente sirvan para su gloria y para la felicidad permanente de los suyos. ¿A poco cuando usted está, o cuando yo estoy, hermano, en penas, en dolores, estoy diciendo, ay, sí, qué bonito, gracias, Señor, yo sé que voy a terminar? Es muy difícil, hermano, esto. Debiéramos, pero no, nuestra visión aquí es miope, decíamos ahorita. No alcanzamos a ver el final, la culminación, no alcanzamos a ver la meta, no alcanzamos a ver cuánto vamos a crecer, no alcanzamos a ver cuánto vamos a avanzar en la senda. Hermanos, pero allá arriba veremos la providencia, por decirlo así, cara a cara. Y yo supongo que el descubrimiento de cómo el Señor trató con nosotros será una de nuestras mayores sorpresas y uno de nuestros mayores motivos de alabanza. ¿Por qué? Porque muy posiblemente le daremos la razón a Santiago cuando veamos que orábamos muchas veces en contra de esas precisas circunstancias que eran las mejores que nos pudieran haber sido asignadas. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Gracias a Dios que no recibimos, hermano, lo que nosotros creemos muchas veces que va a ser bueno para nosotros. Pero la providencia divina, Dios que se anticipa, dice, no, esto no te lo puedo dar, esto no te lo puedo dar. Yo les he platicado, hermanos, que un hermano en Cristo que nos donó todo el equipo médico de la Clínica del Cuervo, ese hermano un día me salió con que si no necesitaba una avioneta, un avión. Le dije, no lo necesita, porque hay ahí un norteamericano que quiere donar un avión. No, le dije, no necesito un avión, soy de la tierra, le dije, todavía, gracias. Le dije, me dio miedo, ¿verdad? No se crea, pues es que no lo necesitaba, hermano, no lo necesito. ¿Quién puede decir de nosotros que que necesita un avión? Pues no, ¿verdad que no? Erika dice que sí. Se me hace que sí. Se me hace que si le damos avión a Erika ya no la vemos. Un día también viajábamos, hermanos, a la sierra. Iba un hermano de la congregación y un hermano, íbamos a hacer el camino al Cuervo. Y un hermano dirigente allá de una tribu de Hidalgo, Ñañú, de la tribu Ñañú, indígena, pero muy bien conectado el hombre. Y hermanos, en el camino nos volcamos y echamos maromas en la camioneta. Y entonces, pues ya, gracias a Dios no nos pasó nada. Pero al siguiente día, el hermano, pues nos tuvimos que regresar, hermano, no pudimos llegar. Entonces al siguiente día también el hermano me decía, hermano, yo tengo un conocido que tiene un helicóptero, quiere que le hable. No, le dije, si aquí nos puso una revolcada, le dije, el Señor, le dije, desde arriba, le dije, nomás vamos a azotar. Le dije, no, hermano, déjelo así, por algo no llegamos, le dije, por algo pasó esto, espérese. Hermanos, no entendemos a veces cómo Dios cierra nuestros caminos. A veces no entendemos, hermano, cómo Dios, inclusive a través de las cosas difíciles en nuestra vida, de las tribulaciones, de las enfermedades, de los problemas familiares, Dios está providencialmente preparando algo para nosotros, algo bueno, algo para nuestro crecimiento. Allá, hermanos, sabremos que muchas veces entonces estuvimos inquietos y hasta turbados por cosas que no tenían sentido. Pues sabremos que aquello que nos inquietaba no era otra cosa que la rica misericordia que el Señor nos envió. Yo no sé si usted se acuerde, algunos ya no saben de esto, pero en el tiempo de la correspondencia por cartas escritas, algunas personas rechazaron una carta que tocaba a su puerta por el cartero, y sucedió que en algunos casos contenían algo valioso esas cartas, y el cartero después les comentó, tú desconocías su contenido, pues de lo contrario no lo habrían rechazado.
Y Dios, hermanos, nos ha enviado muchas veces una gran cantidad de preciosas misericordias en un sobre negro de tribulación. No entendemos. Usted dice, no, hermano, no, tribulación no. Pura bendición, como decíamos ahorita, puro gozo, pura bendición, pura prosperidad. Eso es lo que se predica hoy. Pero hermanos, no entendemos la providencia de Dios. La vemos oscuramente aquí en este mundo. Cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta, hermanos, que muchas veces estuvimos peleando en contra de Dios, de sus designios, de su providencia. Hermanos, cuando llegamos allá, vamos a decir, híjole, si hubiera conocido el contenido de eso que tocó a mi puerta, lo habría aceptado. No me hubiera alejado de él. Descubriremos allá, hermanos, que en el primer momento a muchas cosas quisimos cerrarle la puerta. Así que allá arriba percibiremos en mayor escala la razón o las razones de muchos de los tratos de Dios para con nosotros. Y tal vez descubramos allá que las guerras que devastaron a naciones, las enfermedades o ciertas epidemias que llevaron a ciudades a la ruina, a la sepultura, los terremotos que hacen temblar a las ciudades, después de todo, vamos a entender allá que son engranajes, dientes de la maquinaria providencial de Dios, hermanos, y que son necesarios en la maquinaria divina, en la providencia divina. Y el que está sentado en el trono en este momento y gobierna supremamente a toda criatura, hermanos, ese gobierna, hermanos, sobre el cielo, sobre la tierra, aún sobre el infierno mismo, y hará manifiesto allá para nosotros que su gobierno era equitativo y justo. Porque aquí, hermanos, también nosotros nos revelamos de repente y decimos, ¿por qué, Señor? Pero yo también pienso como aquellos, ¿verdad? Decimos, ¿por qué permites tanta maldad, tantas cosas con los niños, tanta destrucción? Allá vamos a saber por qué, hermanos. Allá vamos a saber por qué. Miren, el gobierno de Dios, hermano, vamos a encontrar allá que es justo, equitativo. Es bueno pensar en estos tiempos, cuando todo parece descontrolarse, lo que Isaías vio en Cristo, hermanos. Este pasaje tan conocido no ha cambiado, hermanos. La visión no debe de cambiar de nuestro Dios y Salvador, ni cambiará, porque un niño nos es nacido, dice el profeta, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A la larga, hermanos, todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Tiene que salir bien. Cada parte y cada porción nuestra ha de trabajar conjuntamente en una unidad de designio para promover la gloria de Dios y el bien de los santos. Grábese esto. Lo veremos allá y elevaremos nuestro cántico con celo y gozo renovados, conforme nuevas revelaciones de la sabiduría y de la bondad de Dios, y cuyos caminos no pueden ser descubiertos aquí, sean expuestos ante nuestros asombrados ojos. Vamos a decir, con razón, ¿con qué razón pasó eso? Lo voy a pasar, hermano, porque quiero terminar ya. El cuarto punto. Quiero decirle que no vamos a decir ninguna herejía si decimos que, aunque conocemos algo de las doctrinas del Evangelio y de los misterios de la fe, allá, hermanos, en un instante conoceremos más del Evangelio de lo que conocemos ahora. Hay algunas grandiosas doctrinas, yo sé, hermanos y hermanas, que amamos encarecidamente, pero aunque las amamos, yo conocí a una hermana que ella siempre hablaba del Espíritu Santo, siempre. Ella decía que cuando iba a hacer comida, el Espíritu Santo le decía
qué lata agarrar y qué carne usar. Y yo decía, vaya, bueno, si usted dice, está bien, ¿verdad? Nadie podrá decirle que no. Y cada uno de nosotros amamos ciertas doctrinas del Evangelio, decimos, no, la fe, no, la doctrina de la sanidad o de los dones, o todos tenemos cierta apreciación por ciertas cosas de la doctrina del Evangelio. Pero, hermanos, también ahí nuestro entendimiento es demasiado débil para captar todo lo que las doctrinas del Evangelio nos dicen. Nosotros clasificamos las doctrinas a veces como ciertos misterios, las reconocemos. Por ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad no sabemos explicar exactamente cómo nuestro Dios es trino. La reverenciamos, creemos en ella, pero no sabemos explicarla. Son asuntos de fe para nosotros. Pudiera ser que en el cielo haya consejos de eterna sabiduría en los cuales ni los santos ni los ángeles pueden asomarse. ¿Sabe usted que es gloria de Dios encubrir un asunto? Es gloria de Dios encubrir ciertas cosas. Y ciertamente aun cuando alguien fuera exaltado al cielo, ninguna criatura es capaz jamás de comprender todos los pensamientos del Creador. Nunca seremos omniscientes, hermanos. Nunca sabremos todas las cosas. Pero cuánto más de la auténtica verdad habremos de discernir cuando las nieblas y las sombras de este mundo se hayan disipado. Y cuánto más entenderemos cuando seamos levantados a aquella esfera más elevada y dotada de facultades más brillantes, hermanos. Nadie podría decirlo, ¿verdad? Probablemente cosas que nos desconciertan aquí serán allá tan claras como pudieran serlo. Tal vez nos vamos a reír, escuche, de nuestra propia ignorancia cuando lleguemos allá. Es más, le voy a decir algo. Tal vez ahorita mismo, con las más grandes conclusiones de los instruidos doctores en teología, se estén causando algunas sonrisas allá en el cielo. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Tal vez algunos teólogos que debaten y dicen y sacan conclusiones y dicen, esto es un dogma casi, esto es una verdad absoluta. A lo mejor allá, hermanos, los santos que ya llegaron están diciendo, ay, hermano, no sabes nada. Y tienes el título de doctor. Eso fue lo que Jesús hizo inclusive con los doctores de la ley, con los fariseos. Les dijo, no tienen ni idea, eres tú un doctor de la ley y no sabes lo que te estoy diciendo, Nicodemo, le dijo. Es que, hermanos, aún el Evangelio para nosotros es en parte, pero allá, hermanos, estoy seguro, hermanos, que allá todo será diferente. Nos reiremos tal vez de muchas cosas, pero estoy seguro, hermanos, de que allá sin nuestra mente terrena conoceremos más. Este escrito dice, entonces conoceré como fui conocido, en el versículo 12 de la primera carta a los Corintios. Ahora vemos las cosas como aquel hombre, hermanos, que había sido curado por Jesús y que experimentaba una visión borrosa antes de ver con claridad, ahí en Marcos 8:24. Y el hombre aquel dijo, sí, veo los hombres como árboles, dijo, pero los veo que andan. Así somos nosotros, hermano. Vemos, hermano, algunas doctrinas, vemos el Evangelio y vemos, hermano, pero no sabemos todo. Hay muchas cosas. Yo necesito aprender, hermano, de ustedes. Yo necesito aprender de otros. Me dio mucho gusto que llegara el hermano Andazola porque estábamos orando por alguien también que viniera a apoyar, ¿verdad?, el ministerio de la enseñanza y de la predicación. Le decía el domingo, hermano, alístate, voy a salir a Juárez dentro del último domingo. Y el hermano me dijo, pues, claro que sí, estoy puesto. Gracias a Dios, hermano. Gócense, se los aviso de una vez. Acuérdense de aquel mensaje del que hablamos de los asientos vacíos, hermanos. No vayan a decir, pues no va a estar el pastor, pues no voy. Véngase, hermano. Hay palabra de Dios para nosotros. Bueno, hermanos, nosotros ahora tenemos una doctrina aquí y una doctrina allá, y con frecuencia nos confundimos inclusive y no podemos lograr armonizar una parte con otra parte perteneciente ni siquiera al mismo tema.
ni discernimos cómo pueden ser consistentes todas las doctrinas del Evangelio. Pero bueno, amados hermanos y hermanas, creo que todo lo visto hasta aquí es como si nos hubiéramos detenido en los atrios exteriores. Voy a hablar de dos cosas más y con esto termino. Así son bien cortitas. De verdad, mire, me quedan 2 hojitas, hermano. Ya. Para no dejarlas pendientes. Vamos a ir, hermanos, un poquito más adentro, porque dentro de las cosas que vemos ahora aquí está Cristo Jesús. Vemos a Cristo, pero no lo vemos como pronto lo veremos. Lo hemos visto también, hermanos, por la fe, de tal modo que hemos contemplado que nuestras cargas, decíamos ahorita, fueron transferidas a Él, nuestros pecados, nuestras iniquidades han sido llevadas por Él al desierto, a la profunda mar, para no ser encontradas jamás. Cierto, eso es lo que creemos. Hemos visto a Jesús lo suficiente para saber que todo Él, decíamos en sermones anteriores, es codiciable. Lo amamos. Podemos decir que de Él que es toda nuestra salvación y nuestro deseo, como dijo el profeta Samuel. Podemos decir algunas veces, cuando a Él le ha placido descorrer el velo y mostrar un poco de su poder, de su gracia, de su ternura a nuestra vida, a través de experiencias reales, que es hermosa, hermano, su apariencia. Y hermanos, Él nos ha cubierto, nos ha embelesado con su espíritu. Sin embargo, nuestro corazón, hermanos, todo lo que hemos visto es un poco como el reporte también de la reina de Sabá. ¿Se acuerda? Acerca de Salomón. ¿Qué dijo la reina, hermanos, de Salomón? La reina de Sabá, perdón, cuando fue a ver al rey Salomón. Le dijo Salomón, caramba, le dijo, ni siquiera la mitad de lo que me contaron es cierto, es grandioso, ¿verdad? Tu reino, es grandiosa tu riqueza, es grandioso todo, ¿verdad? Lo relacionado contigo. No me habían dicho ni la mitad. Pues cuando lleguemos a la presencia del Señor, hermanos, conoceremos a Cristo. Y hermanos, lo que conocemos ahora no será ni la mitad de lo que veremos allá. Vamos a declarar, hermanos, que no se nos había dicho ni tantito de Cristo. Así que, digamos como Job dijo, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y dice el versículo 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, no por la fe, mis ojos lo verán y no otro. Hermanos, ¿no es esta la parte más exclusiva del cielo? La parte más exclusiva del cielo es Cristo. Se han aportado muchas sugerencias acerca de qué haremos en el cielo y qué habremos de disfrutar, pero todo ello me parece que está lejos, hermano, del objetivo. Comparado con esto, estaremos con Jesús y seremos como Él. Leíamos ahorita y contemplaremos su gloria. Ver los pies, hermanos, que fueron clavados, tocar la mano que fue atravesada, mirar la cabeza que llevó las espinas e inclinarnos ante Él, que es sublime amor, indecible, con descendencia infinita. Oh, hermanos, inclinarnos a Él y besar su rostro bendito, el rostro bendito de nuestro Salvador. ¿Qué más necesitamos, hermanos, que verle a través de su propia luz? Verle a Él y hablar con Él como cuando un hombre habla con su amigo. Lo vamos a hacer, hermanos. Es placentero hablar acerca de esto, pero ¿cómo será ya cuando se abran las puertas de perla? Que la Biblia dice que hay en la ciudad celestial hay puertas de perla. ¿Usted cree que nos vamos a detener a ver las puertas? Las puertas. No, hermanos, inclusive las arpas de los ángeles no nos van a cautivar, se lo aseguro, comparados con el Rey en medio del trono. ¿Verdad? Él será quien cautive nuestra mirada, quien absorba nuestros pensamientos, quien encamine nuestro afecto y eleve todas nuestras sagradas pasiones a la culminación del amor celestial. Veremos a Jesús, hermanos, veremos a Jesús. Y por último, y esta es la conclusión, veremos también a Dios. Jesús es Dios, pero veremos al Padre, hermanos.
Está escrito que los de limpio corazón, dice la Escritura, verán a Dios. Y aunque Dios es visto ahora en sus obras y en su palabra, es verdad que estos ojos, ¿usted cree que esos ojos, hermanos, soportarían ver la visión santísima del Señor, hermanos, del 3 veces santo? No soportarían, hermanos, estos ojos ver a Dios ahorita, en este momento. Tenemos razones, sin embargo, para esperar que en la medida que las criaturas podamos relacionarnos con las obras del infinito Creador, se nos permitirá ver a Dios. Leemos que Aarón y ciertos elegidos profetas vieron el trono de Dios y ciertas imágenes de Dios, pero aquel día entenderemos más acerca de Dios de lo que entendemos ahora. Estaremos más cerca de Él, estaremos más familiarizados con Él y estaremos más llenos de Él. El amor de Dios, hermanos, será derramado abundantemente en nuestros corazones. Conoceremos a nuestro Padre como no lo conocemos todavía ahora. Y conoceremos al Espíritu Santo y conoceremos al Hijo, como dijimos, de una manera más plena de lo que nos ha sido revelado hasta ahora. Hermanos, más allá de todas estas influencias y operaciones que nos han reconfortado en nuestras aflicciones y nos han guiado en nuestras perplejidades, aquí abajo veremos a nuestro Creador, veremos a nuestro Salvador, veremos al que nos sostiene, veremos al que hizo todas las cosas y que sostiene y que mantiene el universo con su poder. Lo veremos a Él, hermanos. Y aquí les dejo, hermano, para que sus pensamientos y sus deseos sigan la enseñanza del Espíritu. Les pido que dejemos volar nuestros pensamientos a la vez que se deleitan en Dios. Forcen sus ojos, hermanos, mirando a la naturaleza donde las cosas creadas muestran las obras de las manos de Dios. Esforcémonos por verle y entenderle, aunque nuestra conciencia se vea a veces aterrada al oír la voz de Dios proclamando su santa ley. Aunque nuestro corazón se derrita cuando llegue a nuestros oídos esos tiernos acentos de su bendito evangelio, tratemos de ver a Dios y de reconocerlo ahora. ¿Dónde? En el bebé de Belén, en la esperanza de Israel, en el bien amado Hijo, en el hombre de Nazaret, en la víctima del Calvario, en el único mediador, en Jesús resucitado y en el Rey que volverá por nosotros verdaderamente. Iglesia, el Dios encarnado ha sido tan palpablemente revelado que casi hemos visto a Dios, pues le hemos visto a Él, por decirlo así, en quien habita corporalmente, dice la Escritura, toda la plenitud de la deidad. Y aún así, fíjese nada más, ahora vemos por espejo oscuramente. Gócese, hermano, alégrese porque vienen días mucho, mucho mejores para nosotros. Vamos a dejar de usar lentes en todos los aspectos, se lo digo. Vamos a tener muy buena visión de todas las cosas que ahora vemos oscuramente. Pónganse de pie, por favor. Esto es para los que están en Cristo. Si usted quiere, si usted que me escucha hoy quiere gozar de este después, yo le invito a que abra su corazón, al Señor y le diga: te entrego mi vida, quiero participar de ese después. Estoy participando de este entonces, pero quiero ir a ese después, a ese futuro glorioso contigo. Abra su corazón en esta hora. Señor, oramos, ilumina nuestros miopes sentidos, Señor. Despierta esta conciencia amodorrada. Purifica nuestros corazones, danos más de la comunión con Cristo y luego llévanos a lo alto. Transpórtanos al tercer cielo para que nos sea posible verte, para que sea una realidad verte, porque hasta ahora solo vemos todo como por espejo. Señor,
que nuestra visión se amplíe, que nuestro corazón se ensanche. Señor, permítenos albergarte, permítenos abrir nuestro corazón a ti. Ven, Señor Jesús, a nuestra vida y abre nuestros corazones, nuestra visión. Permítenos llegar, Señor, a la adultez. Permítenos llegar a la madurez, Señor, al cielo bendito que tú has preparado para que todas las cosas, Señor, sean mostradas nítidamente, Señor, diáfanamente, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia. Hoy, Señor, reconocemos con humildad, Señor, que hay muchas cosas que desconocemos, que hay muchas cosas, Señor, que no hemos visto ni experimentado, pero anhelamos con todo el corazón llegar allá, Señor, y en ese entonces, Señor, seremos conocidos, Señor, seremos sabios, seremos, Señor, contigo, Señor, uno solo, Señor, y en ti están todas las riquezas, Señor, que alguien puede, Señor, anhelar y esperar. Te anhelamos, Cristo, te anhelamos, Dios, te anhelamos, Padre, te bendecimos, Dios Trino, te adoramos y te glorificamos. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Cantamos antes de irnos.